Pues este último tema se llama el poder de la intercesión. El poder de la intercesión. Y bueno, ya hemos hablado un poquito acerca de la oración. La oración es una de las cosas pues más importantes, como lo mencionamos ya, de la vida del cristiano. Un cristiano que no tiene vida de oración, pues no se está comunicando con el Creador, no se está comunicando con su Padre, no se está comunicando con aquel a quien sigue y a quien sirve. Entonces, yo quiero el día de hoy dejar en claro que es súper indispensable tener vidas de oración. Porque lo que yo te puedo decir no es nada comparado con lo que Dios puede decirte. Hay muchas personas, tristemente, que les gusta que los creyentes reciban todo de uno, ¿no? Porque de cierta manera los tienen, pues, cautivos a uno. Pero eso no es correcto, eso no es correcto, eso no está bien. Los mejores líderes, lo que tenemos que enseñar es yo guiarte hacia Dios. Porque a fin de cuentas, Dios es el que cuenta, yo no. Dios es perfecto, yo no. Dios todo lo sabe y todo lo puede, yo no. Entonces, hay una manera de encontrarnos con Dios y es a través de la oración. Entonces ya tocamos el poder de la oración y el ayuno, ya hablamos acerca de la intimidad con Dios y hoy vamos a hablar de otro aspecto de la oración que es la intercesión. ¿Y qué es la intercesión? Bueno, la intercesión es cuando una persona se para en medio de dos personas y de cierta manera aboga o vela por alguno de los dos, o tal vez por los dos. Es un intermediario entre dos personas. Y el día de hoy nosotros vamos a entender que Dios está buscando intercesores. ¿Ok? Dios busca personas que estén orando por muchas situaciones por las cuales tenemos que estar orando y es importante estar orando. Ahora, Dios lo sabe todo, sí, Dios lo sabe todo, pero Él desea escucharlo de nuestra voz, número uno. Y número dos, hay algo muy importante. ¿Se acuerdan que en temas pasados hemos estado hablando de que aunque Dios es todopoderoso, hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Cierto? Por ejemplo, Dios no puede mentir. O sea, sí, Dios es todopoderoso, pero Dios no puede mentir. Dios es todopoderoso, pero hay otra cosa que Dios no puede hacer, no puede fallar. Entonces no falla. Aunque Él es todopoderoso, Dios no puede pecar, porque es Dios, es completamente santo. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, si tú te acuerdas en Génesis capítulo 1, Él le da la autoridad al ser humano. Y le dice, tú tienes la autoridad sobre el mundo. Tú tienes la autoridad sobre esto es tuyo, la tierra es tuya. Gobiérnala con sabiduría, gobiérnala con inteligencia. Entonces Dios prácticamente nos cede la administración de la tierra. Entonces, como nos cede la administración de la tierra, para que Dios haga algo en la tierra, la verdad es que necesita al ser humano. Y eso está muy grueso, porque imagínense un Dios todopoderoso que la verdad, Él, ¿a poco no? Nada más haciéndole así Dios, podría arreglar todo, ¿no? Pero Dios nos dio la autoridad para que nosotros la hagamos. Y el Señor mismo que nos da la autoridad es aquel que renuncia a su autoridad y a su soberanía para que tú y yo gobernemos sobre la tierra. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre para poder traer salvación a la humanidad. Porque como Dios no la podía traer, necesitaba traer la salvación a través de un hombre, porque el hombre es el que tiene gobierno sobre la tierra. Tristemente, por el pecado, el hombre ha hecho y deshecho con la tierra
¿no? Pero estamos en el proceso de regresar a eso. Por eso acuérdense que les dije, en la eternidad también muchos creían que íbamos a estar en el cielo por la eternidad entre nubes, ¿no? Pero en realidad la eternidad es aquí en la tierra porque la tierra fue creada para nosotros. Entonces, dicho eso, por eso intercedemos, porque nosotros tenemos una autoridad dada por Dios. Y ahora no solamente tenemos esa autoridad, sino que ahora tenemos la autoridad de Jesucristo con nosotros, que nos ayuda y que de cierta manera nos regresa al original, donde podemos saber qué es lo que verdaderamente deseamos y anhelamos hacer en esta tierra. Por eso es tan importante que se levanten intercesores. Ahora, dicho todo esto como introducción, vamos a ver el primer punto. Jesús es nuestro intercesor y es el que nos enseña a interceder. Entonces, ¿quién puede leernos, por favor, Hebreos capítulo 7, versículos del 23 al 25, por favor? Yo. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por esto puede salvar a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Muchísimas gracias, Eli. Fíjense, si tú lees toda la Biblia, tú te encuentras el Antiguo Testamento, que es antes de Jesús, y el Nuevo Testamento, que es a partir de Jesús. En el Antiguo Testamento había sacerdotes, pero estos sacerdotes tenían algunos problemillas. Número uno, no eran santos, y número dos, no eran eternos, entre muchos otros problemas que podían tener. Porque el día que se moría el sacerdote, tenían que levantar a un nuevo sacerdote. Y estos sacerdotes no eran santos y no eran perfectos. De hecho, los cambiaban de tiempo en tiempo para que pudieran ir y buscar a Dios por todo el pueblo. Entonces teníamos a un sacerdote intercediendo por todo el pueblo. Ahora Jesús muere por nosotros y Jesús, número uno, sí es santo, es perfecto, y número dos, es eterno. Entonces tenemos a un Dios que es completamente perfecto para nosotros, un sacerdote perfecto que intercede por nosotros. ¿Y por qué intercede? Porque recuerden que Jesús fue hombre. Jesús se hizo hombre. Y como hombre, él tiene de cierta manera la autoridad o capacidad para ir delante de Dios Padre a interceder por nosotros. Porque ahora él lo ve desde otra perspectiva. Porque como hombre, él puede abogar por nosotros. Y aquí dice que Jesús es nuestro intercesor y tenemos este intercesor que está intercediendo. Y me encanta algo de lo que leyó Eli, que dice que está intercediendo a favor de nosotros. Y eso es muy importante porque hay muchas personas que piensan que Jesús está acusándonos, ¿no? Que Jesús es como un hermano acusón, que va delante de Dios y, uy, no, ya, Mariana ya pecó. Señor, dijo una mentira, castígala. Uy, no, Isaac, mira lo que está haciendo, ¿no? Y Jesús no es así. Jesús está intercediendo a favor de ti. Jesús va con el Padre y lo que Él está diciendo es, Señor, te pido, Padre, te pido que bendigas a Erika. Padre, te pido que bendigas a Regi. Padre, te pido que bendigas a Alma. Te lo pido, Señor, bendícelos su trabajo, bendice sus negocios, bendice sus familias. Eso es lo que está haciendo Jesús todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que alinearnos a esa visión de Jesús de estar intercediendo constantemente por el bien de aquellos que amamos, porque Jesús lo hace porque nos ama. Jesús está intercediendo por ti día y noche y le está pidiendo al Padre que Él derrame de su gloria sobre ti.
Entonces tenemos a Jesús intercediendo por nosotros. Número 2, tenemos al Espíritu Santo también intercediendo por nosotros. ¿Alguien puede leer ahí Romanos capítulo 8, 26 y 27, por favor? Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Ok, muchísimas gracias, Dani. Fíjense, el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo, que es el que está en nosotros, aquí alrededor de nosotros, que es el que habita dentro de nosotros, Él está gritándole al Padre: Señor, bendícelos, Señor, muéstrales tu amor, Señor, haz un milagro en sus vidas, Señor, te pido que los bendigas. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo todo el tiempo. Entonces tenemos a Jesús en el cielo, porque Jesús está en el cielo, intercediendo por ti y por mí. Y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y aquí en la tierra también intercediendo por ti y por mí. ¿Qué oración más poderosa necesitas? Tienes a Dios mismo orando por ti. Señor, bendícelos, Señor, bendícelos, Señor, bendícelos, Señor, hazlos más grandes, Señor, llévalos a más, Señor, dales más, Señor, trae sanidad. Eso es lo que el Padre está escuchando todo el tiempo de Jesús y del Espíritu Santo. El diablo quiere que te sientas culpable. Y por eso hace tiempo, hace unas semanas, prediqué acerca de los milagros innecesarios. Y si no has visto esa predicación, búscala ahí en Facebook, porque verdaderamente está buenísima. Porque hay muchas cosas que tú y yo a veces no queremos pedirle a Dios, porque pensamos que está mal pedírselas. Porque decimos: híjole, yo debería de estar pidiendo por la paz del mundo, por los niños de África, por la Sierra Tarahumara. Y sí, está bien hacer todas esas oraciones, definitivamente. Pero también está bien orar por aquellas cosas que para ti son importantes, anhelos en tu corazón, cosas que deseas. Y mi deber como pastor es decirte: mira, antes de que tú ya lo estés pidiendo, hay un intercesor. Jesús está orando por ti y está diciendo: Señor, te pido que le abras puertas en la escuela, que le des gracia con sus maestros, Señor, dale gracia con sus clientes, Señor, bendice a su esposo, bendice a sus hijos, a su esposa, Señor, dale más clientes, Señor, llévalo por el camino correcto, Señor, guárdalo. Ahí está Jesús y el Espíritu Santo. Quiero decirte, aunque nadie ore por ti, yo creo que tienes suficiente con el Señor Jesús y el Espíritu Santo orando por ti. Pero ahora no solo tienes a Jesús, no solo tienes al Espíritu Santo, sino que también tienes a una iglesia que te ama, plenitud de vida, que está orando por ti y que está creyendo por milagros contigo. El trabajo principal mío y de mi esposa es interceder para que Dios bendiga tu vida. Y eso es a lo que nos dedicamos, a bendecir tu vida y a creer contigo por los milagros que tú estás creyendo. Ese es nuestro trabajo, porque como iglesia eso es lo que tenemos que estar haciendo, estar orando: Señor, bendícelos, 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 guárdalos, prospéralos, sánalos, transfórmalos. Y eso es la intercesión. Pero ahora esto que voy a decir es importante. Tenemos a Jesús intercediendo, tenemos al Espíritu Santo intercediendo, tenemos a unos pastores intercediendo, una iglesia intercediendo, pero Dios quiere que tú también te pongas a interceder por alguien más. Tenemos que llenar el cielo de intercesión hasta que Dios diga: ¿sabes qué? Vamos a bendecirlos más. Voy a bendecirlos más, voy a darles más bendición, voy a darles más plenitud, voy a darles más gozo, más alegría. ¿Por qué? Porque me están clamando día y noche y yo los voy a bendecir. En Lucas capítulo 18 encontramos la historia de una mujer
que dice que estuvo yendo con un juez constantemente, todos los días. Necesito que me haga justicia, necesito que me haga justicia, necesito que me haga justicia, necesito que me haga justicia. Y Jesús dice, el juez no temía a Dios, el juez no era justo, pero como esta mujer lo estuvo molestando diario, le hizo justicia. Y acaba el Señor Jesús diciendo, ¿cómo no hará con sus hijos el darles justicia, amor, bendición, gloria, si nuestro Padre es bueno? Así que acércate a Dios con confianza, creyendo que Él está escuchando tu oración y hará cosas increíbles. A los hijos que están aquí, porque tenemos varios que todavía son hijos, que tienen a sus padres con vida, no te canses de interceder por tus papás. Ora por ellos, ora por ellos, ora por ellos, ora por ellos, hasta que Dios los bendiga. A los que son padres, yo sé que seguramente lo hacen, pero no te canses de orar por tus hijos. A los que están casados, no te canses de orar por tu esposa. A los que están solteros, no te canses de orar por aquel o aquella que será tu esposo o tu esposa. No te canses, ora, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Ora por aquellas personas. Mira, quiero darte un consejo. Cuando tú vayas en la calle, cuando tú estés en algún lugar, cuando te acuerdes de alguien, párate tantito en ese momento y toma 30 segundos o un minuto para orar por él. Si ahorita viene alguien a tu mente y dices, ay, me acordé de fulanito, ¿qué estará haciendo? Pues no sé, pero voy a orar por él. Señor, te pido que lo bendigas, que lo guardes, que prosperes sus negocios, que bendigas a su familia, etcétera. Empieza a interceder por él, porque por algo te acordaste de él. Y tú no sabes por lo que esté pasando esa persona, pero empieza a orar por él. Y si puedes, llévalo a otro nivel, mándale un mensaje de audio y diles, te bendigo en el nombre de Jesús, declaro la presencia de Dios sobre ti. No te esperes para verlo, para orar por él. Ora por él, mándale un mensaje de audio, mándale un texto, hazle una llamada si te gusta más hacer llamadas, y bendícelo. El mundo necesita una iglesia que se levante en intercesión y en oración. Quiero decirte algo, aún las personas más ateas, cuando tú le dices voy a estar orando por ti, cuando se encuentran en un problema, normalmente todos te dicen muchas gracias, muchas gracias. Aún aquellos que se dicen ateos, que no creen en Dios, pero cuando tú sabes que tienen un problema y tú les dices, ¿sabes qué? Voy a orar por ti, aún ellos te dan gracias. Porque todos en algún momento necesitamos de Dios. ¿Sí? Vamos a ver que nosotros somos intercesores. Alguien que pueda leernos Ezequiel capítulo 22, versículo 30, por favor. Yo lo leo. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Ok, fíjense que muchas gracias, Alma. Este versículo es tremendo, porque aquí dice Dios, estuve buscando a alguien que hiciera una muralla, y no se refiere a una muralla física, porque hoy tú y yo entendemos que nuestra batalla no es física, sino es espiritual. Y dice Dios, yo estuve buscando a alguien que hiciera una muralla. ¿Qué es una muralla? Bueno, una muralla, ya las ciudades ya no tienen murallas hoy en día, pero una muralla era la mayor protección de una ciudad. En tiempos de guerra, en tiempos bélicos, una ciudad sin murallas era una ciudad desprotegida. En cualquier momento, imagínate, podía llegar cualquier ejército, matar a los hombres, violar a las mujeres, matar a los niños, deshacer todo, robarse todo. Entonces las ciudades construían murallas. A veces eran murallas tan grandes que aún carros de caballos podían pasar por arriba. Tenemos el ejemplo de la Gran Muralla China, una de las maravillas del mundo, y vemos cómo es una muralla enorme, son metros que tiene la muralla de grosor, porque eso es lo que protegía al pueblo que estaba adentro. Y la oración y la intercesión es como levantar una muralla espiritual. Y por eso te he estado diciendo, no dejes de interceder, no dejes de orar. Ora por aquellos que no son cristianos. Yo sé que todos en nuestra familia tenemos gente que no es cristiana. Oremos por ellos.
Oremos por ellos, vamos a bendecirlos, vamos a hacer una muralla de protección alrededor de ellos, creyendo que Dios los guarda y Dios los protege. Porque como hemos visto, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia. El león anda ahí al acecho, al acecho. Pero lo que no sabe el diablo es que se está levantando una iglesia intercesora, una iglesia de fe, una iglesia de poder que está creyendo que cosas poderosas suceden cuando intercedemos. Así que la intercesión no es para unas viejitas que ya no tienen nada que hacer y que pues están en su casa sin hacer nada, que ellas se pongan a orar. No, la intercesión es para todos aquellos que amamos a alguien. Si tú amas a alguien, antes de buscar comprarle un regalo, intercede por él, intercede por ella. Eso es lo mejor que puedes hacer y después le compras el regalo. Pero lo mejor que puedes hacer es interceder, 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 interceder. Levantemos una muralla de protección, de ángeles, de guardianes espirituales alrededor de aquellos que amamos. Y verdaderamente veremos milagros. Hemos escuchado muchísimos milagros de personas que Dios los ha guardado. Fíjense, les voy a contar uno, por ejemplo. Hace mucho tiempo, yo tendría unos 10 años, en la casa donde nosotros vivíamos, antes bueno, yo no era casado, obviamente, vivía mi mamá y nosotros 4, y la casa donde nosotros crecimos no tenía barda. Precisamente les estoy contando de esto, ¿no? No tenía barda y entonces estaba pues un poco solitaria la casa, era un terreno muy grande, entonces pues era una casa prácticamente sin vecinos. Nuestros vecinos más cercanos estaban como a 1000 metros de distancia. Y en una ocasión, cuando yo tenía 10 años, íbamos llegando en el coche, mi mamá, veníamos los 4 y yo soy el más chico, entonces todos van para arriba, mis hermanos. Y de repente llegamos a la casa, me bajo yo. Al chiquito siempre le toca abrir el zaguán, entonces me tocó abrir el portón, me bajé y cuando voy regresando para cerrar el zaguán, que viene un cuate con una media en la cabeza, una pistola en la mano, ¿no? Pues a decirnos un montón de groserías, ¿no? Bueno, a mí porque yo estaba cerrado. No, pues me eché para atrás, yo era un niño, se baja mi hermano que era el más grande, pues mi mamá, nos bajamos todos menos mi hermana, la que me sigue, no se bajó del coche, se quedó ahí. Y entonces a todos, no, pues que nos empezaron a gritar y que nos meten a la casa. Nos amarran con unos cinturones, con unas corbatas, con unos cables y nos meten al que era mi habitación con mi hermano. Ahí meten a mi mamá, estaba en el piso mi mamá, yo en la cama, luego seguía mi hermana, mi otro hermano, ahí estábamos pues, amenazándonos mientras vaciaban la casa, pero mi hermanita, la que me sigue, bueno, digo mi hermanita, pero pues ya no es una niña, ¿verdad? En ese entonces tendría como unos, si yo tendría 9, 10 años, 11, tal vez ella tendría como 13, 14, no se bajó del coche. Y entonces cuando vio todo el alboroto, ella se bajó ahora sí y se fue a esconder atrás de la casa. Nosotros conocíamos al Señor en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, cosas malas también les pasa a los que conocemos al Señor, pero fueron horas tremendas, ¿no? No sé si llamar eso un secuestro o no sé cómo se le puede llamar, un asalto, pero estuvimos varias horas allí en casa, vaciaron la casa y de repente se llevan el coche en el que veníamos todos, que era nuestro único coche, y pues nos quedamos con el susto, pero lo peor de todo es que nosotros estuvimos horas encerrados en una habitación y mi hermanita estaba afuera, mi hermana estaba afuera. No sabíamos nada, estábamos incomunicados. Entonces, era como la 1 de la mañana cuando ya se fueron y gracias a Dios, mi hermana no la vieron, no la tocaron, no le hicieron absolutamente nada. Gracias a Dios, a ninguno nos hicieron nada, nada, físicamente estuvimos bien guardados. Lo único que se llevaron cosas materiales, el coche, vaciaron la casa, pero Dios nos guardó. Y a esto quiero ir. Gracias a Dios, yo no sé cómo el Señor hizo para guardar a mi hermana, que era una niña todavía,
y le dio el valor para quedarse ahí 3 horas escondida. No la vieron, no le hicieron nada, a nosotros tampoco. Pero yo creo firmemente, porque hay muchas personas que en ese entonces intercedían por nosotros, ¿verdad? Los pastores de la iglesia a la que asistíamos, bueno, amigos cristianos que teníamos desde aquel entonces. Yo sé que la intercesión es poderosa y que aún en medio de esos momentos difíciles que a veces no comprendemos y podemos decir, es que si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Aún en medio de esos momentos, yo sé que Dios puede hacer cosas grandes y nos guarda. Y yo sé que los ángeles del Señor estuvieron con nosotros, protegiéndonos y guardándonos en todo momento. Y sé que es por la intercesión de las personas que nos aman, ¿no? Entonces, por eso quiero animarte, no dejes de interceder nunca por aquellos que amas, porque no sabes dónde se pueden encontrar. No dejes de orar por ellos, no dejes de orar por ellos. Nosotros teníamos a nuestra abuelita, que ya ahorita ya no está en la presencia de Dios, pero ella seguramente estaba intercediendo por nosotros. Teníamos a la mujer que nos habló de Cristo hace ya más de 30 años, seguramente intercediendo por nosotros. A la pastora de mi mamá, donde mi mamá creció, una mujer de Dios que ella sí sigue viva todavía, pero siempre estuvo intercediendo por nosotros. Yo creo que esa intercesión tiene poder. Y esa es la que muchas veces nos guarda en la ruta, en el coche, en la casa. Dios hace cosas poderosas con la intercesión. Amén. Salmos capítulo 2, versículo 8. ¿Quién nos lo puede leer, por favor? Dice, tan solo pídalo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. Amén. Tan solo pídelo. Y fíjate, aún las naciones te daré como herencia. En mi corazón está el deseo de que podamos tener un grupo de los que tenemos grupos de vida en cada colonia de nuestra ciudad, en cada estado de nuestro país y por qué no, también hasta soñar que en cada país de nuestro planeta pueda haber un grupo de plenitud de vida en el cual podamos llevar el mensaje de Dios a más personas. Y aquí dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y yo creo que juntos debemos de interceder, Señor, danos las naciones. Levanta líderes, Señor, levanta obreros para que podamos tener grupos en cada lugar de este planeta Tierra para que tu palabra sea llevada y tu reino crezca. Ahora, cuando nosotros intercedemos, nosotros somos guiados por este versículo. Nuestra intercesión es guiada por Juan 3:16. Alguien que nos lo lea, por favor. Yo lo leo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, amén, amén. El amor, como lo hemos hablado muchas veces, el amor es lo que guía nuestra intercesión. ¿Por qué oramos por México? Porque amamos México. ¿Por qué oramos por nuestro país? Porque amamos nuestro país. ¿Por qué oramos por nuestro presidente? Porque amamos nuestro país y anhelamos que nos vaya bien. ¿Por qué oramos por nuestro gobernador? Porque amamos nuestro estado y sabemos que si oramos por él vamos a ser bendecidos. ¿Por qué oramos por nuestra familia? Porque los amamos. Aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Así que Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Y nuestra intercesión es guiada por ese amor. Porque verdaderamente amamos el mundo donde Dios nos puso. Amamos la creación y amamos lo que el Señor ha hecho. Amamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y por ese amor estamos intercediendo por ellos. Si amas a alguien, intercede por él o por ella. Ahora vamos a ver la intercesión efectiva. Por favor, alguien que pueda leernos Números capítulo 16, versículos del 42 al 50, por favor. Yo. Cuando la
como cuando la comunidad se congregaba para profesar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Cayeron rostro en tierra y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justo ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y confió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por rebelión de... Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. Ok, muchísimas gracias, Anet. Fíjense, aquí vamos a ver varios puntos, pero primero quiero enfatizar y recordar algo. La intercesión se debe a que Dios ama al mundo. A veces con versículos como estos, donde vemos como a un Dios enojado, a un Dios que está castigando, podríamos llegar a pensar que Dios no ama mucho al mundo, pero quiero decirte que cuando tú lees todo el contexto de la Biblia, te das cuenta que Dios ve la muerte muy diferente a como nosotros la vemos. El ser humano ve la muerte como el peor de las cosas y Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Muchas veces Dios decide, es mejor que alguien muera a que toda una nación se pierda. ¿Ok? Y muchas veces lo vemos en la Biblia. Hoy en día, la verdad es que obviamente yo sé que amamos a las personas, sobre todo aquellos que están cercanos a nosotros, pero tenemos que aprender a ver o intentar ver las cosas como Dios las ve. Recordemos que la perspectiva de Dios es mucho más alta y mucho más grande que la nuestra. Entonces, aquí para salvar a una nación, Dios tuvo que corregir a varios de estas personas, porque había rebeldía, porque había obstinación, porque se le querían revelar a Moisés. Y Moisés era aquel que estaba dando la ley para el pueblo y aquel que estaba guiando al pueblo. Entonces, al ver eso, Dios, obviamente, sucede todo lo que estamos leyendo de esta plaga, que de hecho, pues va muy de acuerdo con lo que estamos viviendo hoy en día, donde tenemos una pandemia que está afectando en salud, psicológicamente, económicamente, a la mayoría de los países del planeta Tierra. Pero en este tiempo es cuando mejor y más tenemos que interceder para decir: Dios, te pido que pares esto, Señor. Muchas veces como iglesia dejamos, pues ya que el coronavirus acabe con todo. No, tenemos que orar: Señor, para esto en México, Señor, para esto en México. Tenemos que estar orando y la verdad es que se tienen que levantar grupos de intercesores, una iglesia viva para interceder por todos los feminicidios que están sucediendo, por todos los homicidios,
por todo el narcotráfico que está sucediendo y la delincuencia organizada en nuestro país, tenemos que levantarnos y orar y clamar por redención de parte de Dios. Esa es nuestra mejor arma. Y acá tenemos a Moisés y a Aarón intercediendo por el pueblo que estaba muriendo por esta plaga, por su desobediencia y por su rebelión. Entonces, la intercesión no quiere decir que, bueno, voy a interceder por aquellos que se portan bien. No, también tenemos que interceder y aún más por aquellos que no se portan bien, por aquellos que están lejos de Dios. Señor, cambia el corazón de los narcotraficantes, cambia el corazón de los asesinos. Señor, te pido por aquellos que ahorita están en los reclusorios, aquellos que tienen maldad en su corazón, porque solo tú los puedes cambiar. Por eso tenemos que estar intercediendo. Y a veces solamente oramos por aquellos que nos gustan, que nos caen bien, que son empáticos con nosotros y que nos llevamos bien con ellos. Pero también tenemos que interceder por aquellos que no. Jesús dijo, oren por sus enemigos. Y ese es uno de los mandamientos que Jesús nos dejó mucho más difíciles. Porque una cosa es no matarás. Bueno, pues la verdad es que, el mayor número de personas no va matando gente por la calle. No sé si en este grupo a eso se dediquen, pero la verdad es que normalmente pues no vas matando gente por la calle. Es fácil seguir el mandamiento de no matarás. Pero el mandamiento de orar por aquellos que te maldicen no es tan fácil. Porque cuando alguien te maldice, lo que quieres es de gritarle hasta de lo que se va a morir. Y Jesús te dice, ora por él. Híjole, Señor. Ahí es donde somos iglesia. Ahí es donde demostramos que somos hijos e hijas de Dios. Donde decimos, Señor, bendice a este hombre, a esta mujer que me asaltó o que abusó de mí, que me golpeó, que me hizo daño, que le hizo daño a mis hijos, que le hizo daño. Híjole, ahí es donde está difícil. Pero tenemos que aprender a interceder. Vemos varios puntos y voy a enlistarlos y los tienen en su material. Para interceder es necesario entrar a la presencia de Dios, ¿ok? Tú tienes que entrar a la presencia de Dios, saber que estás en la presencia de Dios, que estás platicando con el Señor, adorándolo. Toma un tiempo para adorar, para cantarle, para conectarte con Él, platica con Él y después la intercesión, ¿ok? Siempre, ese es el punto 1. Punto 2, siempre hay un líder que Dios levanta para guiar la intercesión. Como hijos de Dios, tenemos que buscar esos líderes que nos llevan a interceder. En nuestro caso, bueno, a mi esposa y a mí Dios nos ha puesto para guiar este barco, esta familia espiritual, y somos los que normalmente marcamos por lo que estamos intercediendo, que ahora lo hacemos todas las mañanas. Hay que meternos en ese fluir y cuando estamos orando hay que decir, Señor, sí, escucha nuestra oración, bendice a estas personas por las que estamos orando y estar orando por ellos. La intercesión debe de ir acompañada de vidas de santidad y santificación, ¿ok? Yo no puedo interceder por un área y vivir una vida completamente lejos de Dios. Si yo estoy intercediendo, yo debo de tratar de que mi vida sea de acuerdo a mi intercesión. ¿Ok? Entonces es importante llevar vidas de santidad y santificación. Punto número 4. Es necesario que cuando intercedemos recordemos que hay dos que nos están ayudando todo el tiempo: el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Y ellos están apoyando nuestra intercesión. ¿Ok? Por eso debemos de interceder, obviamente, de acuerdo a la voluntad de Dios y sabiendo que siempre ellos estarán orando por lo mejor para nosotros, intercediendo por lo mejor para nosotros. Aarón, el punto número 6, Aarón supo escuchar, perdón, el punto número 5. Aarón supo escuchar la voz del Espíritu Santo y fue guiado por él. Dice que Aarón se paró entre los vivos y los muertos y sacó el incensario y empezó a interceder. Señor, ten misericordia de todo este pueblo, no los mates a todos. Sabemos que han hecho mal, pero tú, Señor, eres grande en misericordia. No olvides que la misericordia de Dios es grande. No olvides que el amor de Dios es enorme.
y por eso estamos intercediendo. Y punto número 6, nosotros nos paramos como iglesia Plenitud de Vida para que Dios derrame su amor y misericordia sobre todos aquellos por los cuales estamos orando. Tenemos que levantarnos a interceder. Te animo a que te levantes a interceder y a clamar por Dios para que Él haga cosas poderosas. Amén. Después, en la última cena, y con esto vamos a terminar, en la última cena encontramos a Jesús intercediendo. Y quiero por favor que alguien lea Juan capítulo 17, versículos del 11 al 26, por favor. Juan 17 del 11 al 26. Yo. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, pero ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Amén. Muchas gracias, Eli. Aquí vemos en la última cena esta oración de intercesión de Jesús por sus discípulos, sus 12 discípulos. Cuando Jesús muere no solo tenía 12 discípulos, tenía 12 discípulos, luego tenía 72 discípulos y luego tenía otro grupo de 432 discípulos cuando el Señor Jesús muere. Normalmente los 12 son los más famosos. De hecho, es probable tal vez que en esta cena podría ser, no quiero decir que es así, pero que no solo estaban los 12 discípulos, sino que puede que hubiera algunos de los 72 discípulos o tal vez hasta algunos de los 432 discípulos del Señor Jesús. Uno que, por ejemplo, tal vez estuvo, según lo que leemos en la Biblia, es Marcos. Marcos no era de los 12 discípulos, era de los 72 discípulos. Y es muy probable que él estuvo en esta cena porque después en el Getsemaní, ahí vemos a Marcos. Entonces, Jesús está orando no solo por sus 12 discípulos, es más, no solo por sus 72 ni sus 432 discípulos. Jesús está orando por todos aquellos que un día van a creer en él. O sea que hace 2000 años te encuentras a Jesús intercediendo por ti. Que 2000 años después ibas a creer en él. Y él está orando por varias cosas. Vemos una lista de cosas por las que Jesús está intercediendo. Está intercediendo por protección. Jesús está intercediendo por protección para ti,
para que exista la unidad en la iglesia, para protegerte de lo que el diablo pueda hacerte, para que tú camines en santidad, para que Dios o el Espíritu Santo te enseñen la palabra de Dios. Está intercediendo por todos los que creerán, por toda la iglesia global. Está orando otra vez para que seamos uno como el Padre y Él son uno, que nosotros seamos uno como iglesia, que podamos permanecer en Dios, que eso es muy importante, permanecer en Dios, que caminemos en tal unidad que el mundo sepa que Jesús fue enviado por Dios, y también está intercediendo para que el mundo sepa que Dios lo ama. ¿Se acuerdan que la intercesión es movida por el amor? Pues Jesús acaba diciendo que el mundo sepa que tú los amas. El deseo de Dios es que todo el mundo sepa que Él ama al mundo. Dios ama al mundo y tú y yo tenemos que demostrárselo. Por eso tenemos que seguir intercediendo por ellos. Siempre que te venga alguien a la mente, cuando te acuerdes de tus maestros, de tus amigos, de tu jefe, de tus clientes, de tus compañeros de trabajo, empleados, familiares, amigos, ora por ellos, intercede. Intercede por tu país. Cuando veas una noticia y digas, híjole, no sé, acaban de matar a alguien, acaba de morir tal persona, que leemos en la noticia, ¿no? Pues ahorita, ¿no? Que están todas las noticias en ebullición, ¿no? Y que fácilmente leemos, no, pues hoy murieron 1,000 personas, 800 personas, 500 personas por el coronavirus. Oremos por las familias de estas personas. Señor, te pido que traigas restauración a esta familia, sanidad en sus corazones, trae paz. Siempre que podamos, intercedamos, creyendo que Dios usa nuestra intercesión para traer su gloria al mundo. Amén.